nuestro país. La semana pasada fueron 4 los ministros que fueron interpelados en la Cámara de Diputados por el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust. Y recordemos que en mayo, además, el presidente dio a conocer el nuevo memorándum. Y vamos a hablar de este tema con Ovenir Sartú, del Movimiento Ciudadano UPM 2 No. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Buenos días ¿Qué tal? a todos. Buen día. Bueno, antes que nada, ¿qué te pareció el nuevo memorándum que dio a conocer el gobierno? Y bueno, que cambia muy poco las condiciones del contrato, ¿no? Muy poco las modificaciones. Tampoco está claro qué es lo que realmente modifica, porque no se sabe exactamente a cambio de qué o qué relación hay entre esa supuesta contribución que haría UPM y otras condiciones que hay sobre el establecimiento de otras plantas de producción de químicos, de insumos. Lo cierto es que el mismo día salió el anuncio del gobierno de que se rebajaban algo así como 120 millones de dólares y un comunicado de la empresa UPM que dijo que su inversión era exactamente la misma. Es decir, y por otro lado, el Frente Amplio, es decir, alegando que las modificaciones no eran tales porque eso ya estaba acordado con UPM de antes. Es decir, de alguna manera las declaraciones del Frente Amplio y de UPM coinciden y desautorizan un poco la versión del gobierno de que UPM haría una inversión mayor o rebajaría su ganancia. Es decir, lo cierto es que Uruguay sigue poniendo más de 4.000 millones de dólares a lo largo de 20 años para que la empresa se instale y UPM no le va a pagar al Uruguay ni utilidades por el negocio, ni los impuestos que pagaría cualquier empresa que se instalara en esas condiciones. Esto no lo digo yo, ¿no? Es decir, a estas alturas, que el contrato es un desastre para Uruguay, lo dice desde el presidente de la República hasta el último diputado de la coalición de gobierno. Es decir, el oficialismo ha admitido que el contrato es malo, porque es costoso, porque se le ha cedido a UPM una cantidad de privilegios que no habrían correspondido. Es un hecho. Es decir, lo que veníamos diciendo en solitario unos pocos hace unos años, hace un par de años, hoy es la verdad oficial. Tal vez con la diferencia de que el nivel, no vos decís desastre, el gobierno no lo considera tan desastroso como para ir marcha atrás por las consecuencias que tendrían. Ustedes sí. Bueno, sí, nosotros sí. Pero el gobierno no dice que sea solo por las consecuencias. Dice que es por un tema de imagen del país, porque Pero también Uruguay se porque considera comprometió. importante la inversión para la economía en este momento, ¿no? Claro, pero son dos planos distintos, Sí, ¿no? Una cosa es que podemos tener discrepancias sobre si es bueno o malo el establecimiento de una nueva planta de celulosa. Ahora, lo que sí no hay discusión en el oficialismo y en los sectores que nos oponemos a UPM es en que el contrato es pésimo. Entiendo. Es decir, El gobierno cree que a pesar de que el contrato es pésimo, la inversión es buena y ustedes creen que con ese contrato la inversión no es buena y no sé si con algún contrato lo sería. bueno, sobre eso puede haber, entre quienes nos oponemos a UPM, puede haber distintas visiones. Hay quienes no estamos de acuerdo ni con el modelo forestal, ni con la instalación de nuevas plantas de celulosa por una serie de factores. Pero la coincidencia es en que en estas condiciones, haciendo Uruguay una inversión que es más o menos el doble de lo que va a invertir la empresa, sin tener utilidades y sin cobrar impuestos, es insostenible. La empresa dice que va a invertir 3.000, ¿no? Y nosotros 4... Entre 4 y 5 mil millones de dólares. La empresa ha dicho, eso se ha redondeado, pero los cálculos que están cuando en el contrato lo que dice es que van a invertir 2.000 y pico de millones, 2.500 millones de dólares, una cosa así. No recuerdo exactamente la cifra, pero no llega a los 3.000 millones de dólares. Y Uruguay, ojo, hablamos de Uruguay de lo que va a poner en plata, pero hay cosas que hay que considerar. ¿Cuánto vale el uso ilimitado del agua del Río Negro? Es decir, miles de millones de litros por día gratuitos. Si no tenemos la costumbre de mensurar los daños ambientales, claro, no los mensuramos. Pero todo el televidente que está, y todos nosotros, cuando abrimos la canilla para lavarnos las manos, ahora que está de moda, pagamos esa agua. UPM, en vez de abrir una canilla, abre un río y no lo paga. Esos son miles y miles de millones de dólares, si eso se cotizara de alguna manera, que se le van a entregar a la empresa. ¿Cuánto vale tener el uso de una vía de ferrocarril prácticamente en uso preferencial? Es decir, cuando yo quiero usarla, nadie más puede usarla. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, UPM lo va a tener en forma gratuita, porque en todo caso pagará un canon muy bajo por
por el uso, por el envío de mercadería, pero no paga por tenerla a disposición y que se le haga de acuerdo a sus necesidades. Eso es gratuito para UPM. En fin, hay una cantidad de condiciones que, pues, ¿alguna empresa soñó con que los planes de enseñanza se modificaran de acuerdo a sus necesidades? Nunca. Nadie en el Uruguay se le había ocurrido eso. Bueno, eso dice el contrato, es decir, los planes de enseñanza técnico-profesional tienen que ser modificados teniendo en cuenta la visión de UPM y de su cadena de negocios, ¿no? ¿Y eso no es algo que se daría naturalmente igual en esta condición, con esta inversión? ¿No es bueno que lo que tiene que ver con los aprendizajes, sobre todo más técnicos, tengan que ver con posibilidades reales de empleo en determinados sectores, en este caso en el sector forestal? Pero más allá de UPM. Yo me pregunto, pero ¿y quién dijo que la producción de celulosa va a ser nuestra principal fuente de mano de obra? En realidad, ¿por qué no adaptar nuestra educación a la producción ganadera? Claro, me imagino va a ser toda la educación, que Sí, sí. serán algunos... La técnico-profesional en los departamentos en los que UPM actúa. Esto además va aderezado por una intervención de hecho autorizada por el CODICEM, porque se lo han permitido, por lo cual la empresa, a través de dos fundaciones, la Fundación UPM y la Fundación Jóvenes Fuertes, ya está interviniendo en las escuelas y en los liceos, llevando a los niños a sus plantaciones de árboles y a la planta de fraiventos. Es decir, hay como una decisión de convertir a la industria forestal en el eje de la vida uruguaya, de la vida económica, de la vida cultural. Y esa decisión, ¿quién la tomó? ¿Cuándo el país discutió? Es decir, nosotros siempre fuimos un país ganadero, agrícola. ¿Quién y cuándo decidió que el Uruguay se iba a convertir en un país No lo discutimos, pero sin forestal? embargo se habla de una política de Estado, ¿no? El sistema político parece muy alineado e incluso con la llegada del Frente Amplio al gobierno terminó de pasar que ese proyecto que empezó con la ley forestal en el 87, que después se fue intensificando durante la década de los 90 y que tuvo, si querés, su punto en el desarrollo industrial más importante con la llegada de la primera planta, después la segunda y ahora la tercera, parece ser algo en lo que el sistema político está bastante de acuerdo y por lo tanto quienes nos representan, vos decís, no se discutió. Y no se discutió porque quienes son los representantes parecen estar de acuerdo. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, muchas veces, esto no es ninguna novedad, muchas veces los sistemas políticos no representan adecuadamente los intereses de la población. Sino sus propios intereses. O intereses externos, ¿no? Porque si uno se fija, ¿quién financió el modelo forestal? Fue el Banco Mundial. El Banco Mundial declaró que esta región, es decir, no solo Uruguay, sino parte de Brasil, parte de Argentina, era apta para la forestación con miras a la celulosa. Eso mucho antes del año 1987, que es cuando se aprobó la actual ley de forestación. Ajá. Entonces, y después a partir de eso empezó a financiar el Banco Mundial la plantación de árboles. Es un modelo que no fue pensado acá, no fue discutido acá. Los gobiernos sucesivos lo han ido aceptando. Lo adoptaron, lo siguieron. Pero esto no es la primera vez que ocurre que una clase política o una casta política, como se le quiera llamar, acepta un modelo o una decisión política en cierta cosa que no refleja los intereses de su población. Ajá. Suele pasar. Justamente por eso nosotros estamos planteando que este tema tiene que ser resuelto por la ciudadanía, no por el sistema partidario, sino por la ciudadanía, directamente. Es lo que iba a preguntar, porque por un lado hubo un intento de plebiscitar los desvíos en distintas localidades donde pasa el tren, y eso, si bien se juntaron las firmas, la Corte Electoral lo desestimó con argumentos jurídico-electorales. Por otro lado, estuvo la interpelación de Luz a 4 ministros, del diputado Luz, y se vio que hasta ahí llegó, digamos. Es decir, cuestionó, lo explicaron, el sistema político hasta ahí. No va a haber un cambio por ese lado tampoco. No, entonces, ¿por dónde puede haber el movimiento de ustedes? ¿Qué se plantea ahora? ¿Cuál es la salida que ustedes plantean? Yo no quiero ser condenatorio con respecto al sistema político. Es decir, nosotros cuando empezamos con esto, el sistema político decía que quien era el gobierno, decían que esto era maravilloso, era la salvación del país. Hoy, la verdad oficial es que es malo, pero bueno, estamos obligados a hacerlo. Esa es la versión.
Cosa que yo pongo en duda porque todo gobierno tiene, la primera responsabilidad que tiene es cumplir con la Constitución que defiende los intereses de la población. Y ese contrato es inconstitucional. Entonces, si el gobierno anterior firmó una cuestión inconstitucional y perjudicial para el país, como lo dice oficialmente el gobierno, el primer compromiso es con la ciudadanía. Pero más allá de eso, Sartó, en tal caso tenía la cláusula por la pandemia, si hubiera querido ahí. Además podría haber, sí, ojo porque con esa cláusula se ha hecho mucha, es decir, la cláusula lo que permitía era suspender el cumplimiento en tanto rigieran las condiciones excepcionales. No era para dejar sin efecto el contrato. Claro. Vamos a ser claros. Podría haberlo Era suspendido. solo durante el tiempo que durara. Ahí Durante está. ese tiempo. A uno igual lo sorprendió que no aprovechara a suspenderlo para negociar desde una posición de fuerza. No se quiso hacer. Evidentemente hubo mucha presión de la empresa para que se cerrara ese tema. Y si ustedes se fijan, el nuevo memorando en realidad es una declaración de intenciones de la empresa. Y la única cláusula firme que queda es la que establece que Uruguay no va a invocar la pandemia para incumplir el contrato. Es decir, eso es lo único. Es decir, el verdadero interés de la empresa en ese memorando era lograr que Uruguay renunciara a la posibilidad de acogerse a la cláusula esa de excepcionalidad. Bien. ¿Y como movimiento UPM2 no tiene pensado alguna nueva instancia? Nosotros tenemos una instancia muy clara en la que venimos trabajando desde hace tiempo, que es la reforma constitucional. Una reforma constitucional que tiene tres contenidos importantes. Uno es la declaración de nulidad del contrato. Esto es, no significa que UPM no se pueda instalar, se puede instalar, pero tiene que hacerlo en las mismas condiciones que cualquier empresa. No puede ser que tenga el régimen de privilegio absoluto que tiene, por el cual ni siquiera Uruguay puede legislar sobre áreas que afecten a UPM por los próximos 50 años, porque se le garantiza la estabilidad jurídica. Entonces, esos privilegios no pueden ser. El agua gratuita, la vía a disposición, la enseñanza modificada a su servicio y 50 años de garantía que nadie más tiene en el país de que no se le van a tocar sus privilegios. Entonces, bueno, seguirá en las condiciones de cualquier empresa, de cualquier hijo de vecino que invierte en el Uruguay. Así que la primera condición, el primer contenido es la nulidad de ese contrato. El segundo es algo a futuro, es que no se puedan firmar contratos de este tipo, estas mega inversiones, sin aprobación parlamentaria. Porque este contrato fue posible en base al secreto. Si esto se hubiese planteado, bien, estamos negociando con UPM estas condiciones, digamos la vía, el agua, exoneración de impuestos, estabilidad jurídica por 50 años, se habría armado un escándalo y seguramente no se habría firmado. Se firmó en secreto y nos enteramos el 7 de noviembre de 2017 cuando ya estaba todo firmado. A partir de allí, bueno, el sistema político vino, hizo críticas, ¿verdad? Pero nadie dijo, bueno, esto no puede ser. Entonces lo que aspiramos es a que sea el Parlamento, es decir, cualquier proyecto de este tipo, cuando tienen estabilidad jurídica, inversiones del Estado muy cuantiosas, o el sometimiento a tribunales internacionales, como lo tiene este contrato, bueno, tiene que ser aprobado por el Parlamento, no puede firmarlo el Poder Ejecutivo en secreto. Y la tercera condición es que, como este tipo de contratos van a ser aprobados por ley, sea posible revisarlos por vía del referéndum. ¿Es lo que quieren para ahora? Es lo que... No, ahora vamos a hacer una reforma constitucional, porque hoy no hay... Pero para este caso no lo... Es que no podemos porque como no fue aprobado por ley, no podemos plantear un referéndum. Claro. Entonces queremos que para el futuro, cuando se aprueben este tipo de contratos, sea posible, y para eso hay que bajar la cantidad de firmas necesarias, porque hoy el sistema es que ¿Cuánto pide? Hoy la Constitución exige 25% de las firmas del padrón electoral recogidas en un año para dejar sin efecto una ley. Y curiosamente, para reformar la Constitución se puede hacer con un 10%. Entonces, es absurdo. Cambiar la Constitución es mucho más importante que dejar sin efecto una ley. Entonces, la idea es llevar todo al 10%. Bien. Es decir, Bien, para poder Sartó, revisar esas muchísimas inversiones. gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Por favor. Muchas gracias, Un Alessandro. placer. Nos tenemos que ir, Paco, Sí, pero antes... Viaconfort tiene una gran noticia, hasta 20% de descuento con